Ok. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la hepatitis, ¿verdad? La hepatitis viral. Entonces, como todos conocemos los síntomas generales de la hepatitis, pues sabemos que tenemos dolor abdominal, podemos tener la ictericia, que es uno de los síntomas más importantes, los trastornos de la bilirrubina con orinas oscuras. También desde el punto de vista gastrointestinal podemos tener pérdida del apetito, náuseas, vómitos, etc. Y sabemos que la hepatitis viral va a estar producida por diferentes tipos de virus, ¿verdad? Que son los virus A, B, C y D. Entonces, desde el punto de vista del USMLE, que es importante que conozcamos y es hacer la diferenciación de cada uno de estos virus. Entonces, vamos a ir viendo lo más ágil de cada uno, ¿verdad? Letrica por letrica. Entonces, comenzamos con la letra A. Si se fijan, el color de la letra nos va a dar como una pista. Y es que los que están con color carmelitoso va a ser porque tienen una transmisión de tipo fecal oral. Y los que tienen un color más rojo sangre es porque van a tener transmisión sanguínea. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo nos vamos a aprender los detalles más importantes de la hepatitis por el virus A. Lo primero que tenemos que saber es que los virus de la hepatitis A y E, que son los que se transmiten por vía fecal oral, van a ser virus desnudos, o sea, no van a tener envoltura y por tanto van a ser un poco más resistentes a los ácidos gástricos. Entonces, por eso es que se pueden transmitir por esta vía. A diferencia de los virus de la hepatitis B, C y D, perdón, que ya estos sí van a ser más sensibles a los ácidos gástricos, por eso por vía fecal oral no los vamos a tener. Entonces, el virus de la hepatitis A tenemos que recordar, vamos a ver la imagen de esta muñequita que tiene un pico de pájaro porque pertenece a la familia de los picornavirus. ¿Y cómo se va a transmitir? Pues por vía fecal oral, como ya dijimos, pero importante recordar a la hora del examen que va a estar relacionado mucho con la comida de mariscos, también con los viajeros y también podemos ver brotes en los daycare, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante también conocer? Vamos a ver que al lado de esta niñita va viajando un señor que es como un consejero, ¿verdad? Entonces, este va a ser el councilman. ¿Y por qué lo pusimos aquí? Para recordar que los cuerpos de councilman van a ser una buzzword que vamos a ver en el daño hepático agudo, específicamente relacionado con el virus de la hepatitis A. Y esto lo vi hoy casualmente en una pregunta que lo describen específicamente con estas palabras, que van a ser, eh, vamos a ver que van a ser células más pequeñas porque van a ser células que van a estar como, vamos a ver si puedo poner, ser células que van a estar como más pequeñitas porque han sufrido un proceso de apoptosis y el núcleo lo vamos a ver pequeño, picnótico, ¿verdad? Y el citoplasma lo vamos a ver eosinofílico, o sea, más rosadito. Y además de eso, pusimos los globitos para recordar que esto también va a tener una degeneración en balón, ¿ok? Entonces las células del hepatocito las vamos a ver como un poco más grandes, un poco más abalonadas, ¿ok? Entonces recordar esas dos características específicas de la parte histológica. Y aquí vemos una imagen entonces donde vamos a ver los Councilman bodies y las células del hepatocito, ¿no? El ballooning degeneration del hepatocito. Entonces, como dijimos anteriormente, las células, perdón, los virus que están con las letras rojas son porque se van a transmitir por vía hematógena, ¿verdad? Específicamente el virus de la hepatitis B, que tenemos que tener en cuenta, que lo vamos a ver sobre todo en personas que van a tener una vida relativamente promiscua, ¿verdad? Se va a transmitir también por vía parenteral, específicamente en el caso de la vía perinatal, por vía sexual, etcétera. Entonces, ¿de qué familia? ¿A qué familia va a pertenecer? Bueno, aquí tenemos este chico que tiene mucho dinero porque es un chico rico, ¿no? Entonces, ese dinero es importante que lo recordemos porque el dinero nos va a hablar de que es un virus ADN. Y es que el virus de la hepatitis B es el único de todo este grupo que es ADN. El resto son ARN.
Entonces, recordar que este chico tiene dinero y el virus es ADN y va a pertenecer a la familia de los hepatnavirus y el mismo nombre nos va a decir que pertenece a la familia de ADN. Entonces, recordar eso. Otro detalle importante que tenemos que ver es desde el punto de vista clínico, que este se va a presentar, y por eso lo pusimos con ropitas rojas, porque se va a presentar más bien con síntomas de tipo inflamatorio, digamos fiebre, artralgias, rash en todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, en el caso de los neonatos, vamos a tener en cuenta que va a tener muy mal pronóstico en los niños pequeñitos y otra cosa importante que cuando veamos esta maletica, quiere decir que va a tener un estado de portador. Y ahorita entonces alguien nos va a hablar de la fase de la cronicidad de este tipo de enfermedades. Otro detalle importante, esta célula T, vamos a ver que el daño al hepatocito va a estar mediado por células T citotóxicas, ¿verdad? Células T de tipo CD8. Y importante recordar con estos espejuelitos es que los hepatocitos van a tener una apariencia de vidrio esmerilado, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el hepatocito y vamos a ver que tiene dentro muchos puntitos rosados. Y eso, según me explicó nuestra querida Lidia, son pues este tipo de degeneración eosinofílica que va a tener el hepatocito. ¿Ok? Entonces, importante, ground glass appearance. En esta imagen, pues vemos que tienen muchos punticos rosados y mientras más rosados estén, pues, más dañado está el hepatocito, según me explicó Lidia. Entonces, una cosa importante que tenemos que saber con el virus de la hepatitis B, que quiero que lo veamos en este video de acá, es que el virus de la hepatitis B, perdón, ya dije que es el único, que es ADN, pero ¿qué característica va a tener él? Que él va a tener actividad ADN polimerasa y ARN polimerasa. Como estamos viendo aquí, él entra a la célula, entra al núcleo y cuando entra al núcleo, la cápside que recubre al virus se va a desintegrar y va a quedar solamente el ADN este que tiene el virus en su interior. Y va a formar como un mini cromosoma, ¿verdad? Dentro del núcleo. Entonces, a partir de ese cromosoma, nosotros vamos a ver que se van a sintetizar una serie de proteínas, que son las proteínas a través de las cuales el virus ejerce su función. Igual que sabemos que en el VIH están las GP120, las GP41, etcétera. Bueno, pues aquí el virus de la hepatitis B, vamos a ver que va a tener muchas proteínas que no tenemos que conocerlas para el USMLE Step 1, pero pues sí tenemos que saber que para para eso él utiliza la RN polimerasa que se encuentra en el núcleo de la célula del hepatocito. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante saber? Que él también sintetiza una cadena de ARN, que esa cadena de ARN va a tener una enzima polimerasa añadida a su estructura. Y esa enzima polimerasa va a tener efecto transcriptasa reversa porque a partir de esa cadena de ARN va a sintetizar un ADN y ese ADN va a estar recubierto por una serie de proteínas y así es como nosotros vamos a poder formar un nuevo virus que va a salir de la célula del hepatocito y va a ir a infectar otras células. ¿Ok? Entonces, quedar claro en eso porque es una parte que viene bien establecida en el libro del First Aid y pues es importante que la tengamos clara en ese aspecto. Este va a ser el único virus donde eso va a ocurrir. ¿Ok? Entonces. El virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C también se transmite por vía hematógena. Importante de este virus, vamos a ver que aquí tenemos un niñito que se salió de la clase porque no le interesa la clase, porque él lo que quiere es drogarse. Entonces, vamos a analizar este niñito. Este niño estaba en un examen y él entregó su examen, no se fijó en lo que estaba poniendo en las respuestas y se fue para la calle porque lo que quería era drogarse. Entonces, recordar con el virus de la hepatitis C que pertenece a la familia de los flavivirus. Recordarlo porque es un flavi significa amarillo. Entonces, recordar que es como un virus amarillo. Y eso va a ser importante después. Entonces, desde el punto de vista clínico, lo vamos a ver que va a tener una transmisión también por vía hematógena, pero más bien relacionada con las transfusiones, el uso de drogas, las inyecciones, ¿verdad? Entonces, como ven aquí, este también tiene una mochilita, porque también va a tener estado de portador. ¿Y por qué era importante?
lo que hablamos ahorita de que el niño se iba del examen. Y es porque este virus de la hepatitis C no va a tener eh, exonucleasa funcionante. Entonces, la exonucleasa 3' 5', una vez que nosotros hemos hecho la replicación del ADN, del virus, esa exonucleasa se va a encargar de volver a revisar toda la cadena para ver si existe algún error en la fase de replicación. Y eso se llama el proceso de proofreading, que también obviamente lo hacen las células del organismo, ¿verdad? Entonces, este virus específicamente no va a tener esa actividad de proofreading. Y eso es lo que va a determinar que el virus mute mucho y por eso es uno de los virus o es el virus de la hepatitis C que no tiene vacuna. O sea, no se puede realizar vacuna precisamente por esta característica, porque no tiene exonucleasa y no hace proofreading. Su cápsida muta constantemente y pues no hay manera de prevenir eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histológico, importante es que va a tener áreas focales macrovesiculares de esteatosis, que ahora la vamos a ver. Recordar esteatosis, que son bolitas amarillas, pues las recordamos con esto. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un infiltrado linfocítico, que serían todas estas celulitas purpuritas. Y luego entonces tenemos los gránulos de esteatosis que nos van a hablar más del virus de la hepatitis C. ¿Ok? Entonces, el virus de la hepatitis C es muy sencillo, pero siempre tenemos que recordarlo como que va a ser el virus que va a querer como robarle el dinero a la hepatitis B. Y es que este virus no puede existir si no está en presencia de la hepatitis B. Entonces, ¿de qué familia va a ser? Lo vamos a recordar con este aerolínea, el que ha viajado aquí dentro de los Estados Unidos con esta aerolínea lo vas a reconocer que es la aerolínea Delta, entonces es un Delta virus y recordar que siempre va a estar presente en coinfección, o sea, se van a infectar juntos, o sea, el paciente va a obtener los dos virus a la misma vez o de superinfección, ¿ok? Entonces, cuando es por coinfección, va a ser un periodo de incubación mucho más largo. Si es por superinfección, pues el periodo de incubación va a ser mucho más corto porque va a ser como más fácil integrarse a la célula. ¿Ok? Entonces, y finalmente tenemos la hepatitis E. Volvemos acá con el colorcito este feo fecal oral. Entonces, recordar que es por vía fecal oral. Recordar que el virus de la hepatitis E lo vamos a asociar con la familia de los virus. Entonces, hepatitis E, virus. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista clínico, muy relacionado, siempre van a poner casos de pacientes embarazadas que puedan obtener el virus por vía fecal oral, fundamentalmente con fuentes de aguas contaminadas. Y desde el punto de vista histológico, recordar siempre esta necrosis en parche, que la vamos a ver aquí. Van a ser como estos parchecitos que vamos a ver en la imagen y pues lo puse aquí que son los parchecitos negros en el vestido. Entonces, esta necrosis en parche que estamos viendo aquí va a ser precisamente relacionada con el virus de la hepatitis E. Pues está aquí. Pues vamos a continuar con las hepatitis no virales. Vamos a continuar con las hepatitis no virales, con las hepatitis crónicas y con tratamiento y diagnóstico. Entonces, aquí ven nuestra pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Esther. Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar con un caso clínico para que sea un poquito más fácil de comprender todos los casos de hepatitis, ¿verdad? Diferenciarlos y alguien que me quiera ayudar a leer y si se le dificulta la respuesta, todos podemos ayudar. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? Si quieres, yo te ayudo y les invitamos a todos que vayan contestando en el chat. Ok, ¿Listo? sí. Entonces la pregunta, bueno, tenemos a 54 years old man with chronic hepatitis C infection, presents for routine follow-up. He reports fatigue, abdominal fullness, and easy breathing. He drinks no alcohol. Vital signs are normal. Exam pulmonary edema, spider angiomas, shifting dullness,
last platelets 90,000, AST 75, ALT 60, INR 1.6, albumin 2.9. The ultrasound shows nodular shrunken liver and enlarged spleen. The question is, what is the next best step in management? A, start lactulose. B, measure AFP and order liver ultrasound every 6 months. C, give vitamin K. D, begin prednisone. Or E, order CT scan of pancreas. Pueden ir participando en el chat o abrir también si quieren su micrófono y opinando. Aquí algunos tips que nos da, ¿verdad? Es el número de conteo de plaquetas, también el INR, que está el título, albúmina, ¿verdad? Con eso nos da una idea. Contestaron la B. Buenas noches, doctoras. Con su permiso, en mi opinión, bueno, sería opción B. Piensan la B, la C y la D. Hasta ahorita están un poquito, este, no tan de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, podemos dar un clic más, por favor. Son conceptos claves, es con una crónica hepatitis. Entonces, ya con estos poquitos claves que dice que es una inflamación, ¿verdad? Porque es hepatitis C, una inflamación que dura más tiempo, hay fibrosis, el reemplazo de colágeno, el reemplazo de tejido normal por reemplazo de colágeno, irreversible arquitectura o distorsión. Entonces, la respuesta es la B. Hay que medir la alfa-fetoproteína porque estamos viendo que el caso del paciente es una hepatitis C. Es una infección por hepatitis C que esta se vuelve de tipo crónica, como nos explicó la doctora Lili, ¿verdad? Entonces hay que ir checando simplemente la alfa-fetoproteína y ordenar ultrasonidos controles cada 6 meses. Vamos a ver por qué no es la otra, pero si quieren más adelantito para que veamos la respuesta de los demás casos clínicos y podemos regresar a a lo último, pero para dar una idea un poquito más clara, es que necesitamos llevar un control de esta infección de hepatitis crónica, de hepatitis C que se vuelve crónica y hay riesgo de cáncer, ¿verdad? Un hepatocarcinoma. Entonces, por eso hay que checar la alfa-fetoproteína. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok. Bueno, entonces, continuando con este caso clínico, aquí estamos hablando de una hepatitis crónica, crónica. Dijimos el tiempo, ¿cuál es? 6 meses. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál es la recomendación en el manejo si nos ponen un caso clínico de un paciente con una hepatitis C crónica y que al tomar sus laboratorios vemos que no tiene inmunidad para hepatitis A y para hepatitis B? Entonces, la respuesta correcta en este caso clínico es que los tenemos que vacunar. Es súper importante que un paciente que ya tiene una hepatitis crónica, pues reciba la inmunidad, porque el hecho de que ya tenga esta hepatitis C, si adicionalmente le sumamos otra hepatitis aguda, pues va a llevar a un aumento en el riesgo de cirrosis, de fibrosis, y todo lo que nos explicaba Esther, pues que ya tenga mayor riesgo de cáncer. Ahora, si nos ponen el mismo caso clínico, es decir, un paciente que tiene una hepatitis C crónica, pero que este paciente está embarazada, a esta paciente, sabemos que si no está embarazada lo podemos vacunar, pero si está embarazada, entonces, ¿cuál sería el manejo de una paciente con hepatitis C crónica que no está inmunizada? Y aquí la respuesta es que también la podemos vacunar, también, más bien, la debemos vacunar. ¿Por qué? Porque lo mismo debemos evitar el riesgo de que pase a cirrosis, que pase a cáncer, y estas vacunas son inactivas, lo cual quiere decir que son seguras en cualquier trimestre del embarazo. En cuanto a la dosis y el esquema, que es muy preguntado, sobre todo en el STEP 2, dosis de hepatitis A van a ser 2 dosis. ¿Al cuánto tiempo aplicamos la primera y la segunda? De 6 a 12 meses. Hepatitis B, ¿cuántas dosis son? Van a ser 3 dosis. ¿Al cuánto tiempo la vamos a aplicar? Aplicamos la primera, la siguiente al mes y las siguientes a los 6 meses. Entonces recordemos A 2 dosis, B 3 dosis. Y en este cuadrito
que igual nosotros esta presentación la podemos compartir, vemos las dos vacunas, que las dos son seguras en el embarazo, las dos son inactivas. La hepatitis A, por si nos preguntan, no hace parte de las vacunas que nosotros colocamos en el control prenatal, realmente solo se va a aplicar en indicaciones específicas, que en general son las indicaciones para aplicar a un paciente no embarazado la vacuna de hepatitis A, que es que vaya a una zona endémica, que haya tenido contactos, que haya brotes locales, etcétera, etcétera. Mientras que la vacuna de la hepatitis B sí hace parte del control prenatal. Dentro de los primeros laboratorios que nosotros le solicitamos a una embarazada son los antígenos, los anticuerpos de superficie, ¿sí? Contra la hepatitis. Y si vemos que la paciente no está inmunizada, es una paciente que nosotros debemos vacunar, más las otras indicaciones de aplicar la vacuna, ¿no? Y aquí están las dosis. Igual, 2 dosis, 3 dosis, 0, 6 a 12 y 0, 1 y 6. Ahora, una paciente que tenga una hepatitis C crónica podría lactar y la respuesta es que sí. E igual la hepatitis B. Con la hepatitis B también se puede lactar siempre y cuando no haya un sangrado activo por el pezón. Entonces nos vamos a acordar de hepatitis C crónica, crónica C, C y sí puede lactar. Y vamos con el segundo caso clínico. Bueno, el segundo caso clínico dice así: What is the most likely histology finding? A 45 years old man presents with the 2 weeks of jaundice and dolor, ¿verdad? En el right upper quadrant. He drinks 1 pint of liquor per day. Viral signs son 38 grados centígrados, heart rate 110, BP 100 sobre 70, physical exam, tender hepatomegaly, scleral icterus, en laboratorios ACT 320, LT 110, ACT over ELT radio más de 2, bilirubin 8.5 milligrams decilitrat, in RA 1.7, leukocytes is 16,000. Imagine fatty infiltration of liver. Entonces, ¿cuál es el más común histological finding? Las opciones son A. Consimal bodies, B. Grinding necrosis, C. Majority bodies, D. ground glass hepatocytes, and E. lymphoid aggregates in portal tracts. Bueno, están un poquito. Sí, ahora hay más coincidencia, ¿verdad? Alguien dijo la A, la C, la A, pero ya están todos opinando C, C, C. Entonces, vamos a ver. Si tenemos una relación de AST y ALT mayor de 2, ¿verdad? Vemos que hay fiebre, hay hepatomegalia, tender hepatomegaly, neutrophilic inflammation. Nos está diciendo que nuestro paciente consume alcohol, ¿verdad? Una pinta de licor por día. Entonces, nos da otros datos como que la bilirrubina es 8.5. Y con eso en la imagen vemos una infiltración, una failed infiltration of liver, una infiltración, ¿verdad? Ajá, hepatitis alcohólica. Ahí vemos las imágenes. Entonces, las flechitas nos están indicando exactamente la respuesta C, que son los majority bodies. Esas imágenes que vemos ahí, ¿verdad? Así como esos puntitos. Bueno, ahí están moraditos. Hay otras imágenes que están en rojo, pero esos son los cuerpos de los majority bodies. Esta es también algo crónico, pero, bueno, el alcoholismo, pero el paciente empezó a tener desde hace 2 semanas los síntomas como la ictericia y el dolor en el cuadrante superior derecho. Entonces, en los laboratorios nos confirman. ¿Por qué no son los consumer bodies? Vamos a explicar un poquito más adelante, pero a grandes rasgos. Esto es porque es de forma aguda la hepatitis. Y esta nos habla, ¿verdad?, de un paciente que está consumiendo alcohol.
Entonces, esos son los cuerpos que se identifica la hepatitis alcohólica y también por la imagen que estamos viendo ahí. Entonces, ya vemos también que, que no es verdad ah, por las otras situaciones, porque el Writing necrosis y el linfoide agregados en Portal Crack nos hablaríamos más como de otra enfermedad. Aquí hablamos más como de las steatosis hepáticas. También vemos esos la cetosis se llega a observar a través de esos cuerpos como hialinos que son blancos, ¿verdad? Esos como que parecen burbujitas, pero no son burbujitas, son como blancos. Y los cuerpos de mayoridón son como los filamentos, que son también hialinos y son eosinofílicos, que son representantes de exactamente esa de alcoholitis hepática. Y entonces vemos exactamente eso en la imagen. Está afectada en la zona 3 porque es exactamente donde también se observa la hepatitis por alcohol o por estrés oxidativo o por daño a membranas. Ok. ¿Ya? Ajá. Sí. Ahora, pregunta, y esta es de Step 1. En este daño hepático producido por alcohol, que ya nos lleva a una inflamación hepática, una hepatitis, ¿este daño es mediado por qué molécula? Y aquí la respuesta es acetaldehído. Entonces recordemos el pathway, el metabolismo del etanol, cómo el etanol pasa a acetaldehído por medio del alcohol deshidrogenasa, que es preciso la que inhibe la fomepisol, y este acetaldehído pasa a acetato por medio del acetaldehído deshidrogenasa, que justo es donde actúa el disulfiram. Esta molécula de este pathway, el acetaldehído, es el que va a llevar a este daño hepático, que es la misma molécula que nos produce la cruda o el guayabo, como lo llamemos en cada uno de nuestros países. Entonces acá vemos el acetaldehído, su toxicidad lleva a estrés oxidativo, lleva a infiltración neutrofílica y al daño hepatocelular. Y como en este caso clínico, en el cual nosotros vimos que nos presentaron un paciente con un aumento de las bilirrubinas, traemos este algoritmo para que nosotros lleguemos rápido a un diagnóstico. Porque para poder contestar todas estas preguntas, primero en nuestra mente tenemos que llegar pues a un diagnóstico correcto. En este paciente, por ejemplo, nos decía que tenía unas bilirrubinas de 8.5, altísimas, ¿verdad? Entonces, vemos un paciente, hiperbilirrubinemia. Lo primero que vamos a ver, ¿cuál está alterada? ¿La directa o la indirecta? ¿O la conjugada o la no conjugada? Si la que está alta es la no conjugada, pues es un poquito más fácil. Ya sabemos que puede ser por un aumento en la producción, por ejemplo, en todas las hemólisis que tenemos hiperbilirubinemia, por una disminución en el uptake, por ejemplo, en el drug induce o en el post-systemic chon, o por un defecto en la conjugación como el síndrome de Gilbert. Ahora, si la que está alterada principalmente es la conjugada o la directa, ahí nosotros vamos a buscar, vamos a ver cómo están las enzimas hepáticas. Si las enzimas hepáticas, es decir, AST, ALT, ALP, están normales, simplemente es una hiperbilirrubinemia aislada. Y aquí tenemos los dos síndromes, ¿no? Dowing-Johnson o Rotor, que nos llevan a mayor complicación. Ahora, si lo que está más elevado son las transaminasas, es decir, la AST y la ALT, esto nos está diciendo que hay un daño hepatocelular. Y puede ser, por ejemplo, la hepatitis viral, que fue la primera que vimos, la que es autoinmune, la que es por drogas o por toxinas, la hemocromatosis isquémica y alcohólica, que la alcohólica, pues justo usted nos dio la clave, ¿no? Si tenemos el AST-ALT radio mayor de 2, ¿sí? Pues ya nos está hablando de una alcohólica y yo me acuerdo de esta siempre por el Smirnoff, que empieza por S de alcohol, entonces el S siempre va a estar más alterado. Ahora, si lo que predomina es la elevación de la ALP, aquí podemos tener un patrón colestático que puede ser ya por una colestasis extrahepática, ¿sí? O por una colestasis intrahepática. Dentro de la colestasis extrahepática que vamos a tener la coledocolitiasis, la colangitis aguda, ya sea por malignidad, como un cáncer de páncreas o un colangiocarcinoma.
Si es la intrahepática, pues sería una colangitis esclerosante primaria, una colangitis biliar primaria o la colestasis intrahepática del embarazo. Entonces, recordemos, ahí ya nos vamos a ver cómo están las funciones hepáticas. Entonces, ya que vimos este algoritmo, pregunta, en una hepatitis alcohólica, en los resultados del laboratorio, ¿qué bilirrubina vamos a tener elevada? ¿La conjugada o la no conjugada? ¿Qué responderían ustedes? Nos dicen conjugada. Bueno, y aquí la respuesta es que ambas. Vamos de nuevo al cuadrito. Usualmente no hay así como una hiperbilirrubinemia pura. Si ustedes ven, es raro. Siempre nos van a poner aquí como mainly, o sea, como principalmente la que va a estar alterada es tal. Es lo que tenemos en cuenta. Pero si van a estar elevadas los dos. Ahora, también nos pueden reportar los resultados de la GGT, de la gamma-glutamil transpeptidasa. ¿Cómo va a estar el GGT y la ferritina en una hepatitis alcohólica? ¿Ustedes creen que esté normal, que esté alta o que esté disminuida? Y aquí la respuesta es que van a estar incrementados los dos. El GGT es una enzima que el alcohol en sí va a inducir que se produzca más esta enzima. Por lo tanto, pues también es un dato de un daño celular en el hígado. Y la ferritina, recordemos que la ferritina, aunque se puede elevar por ejemplo, en una hemocromatosis, ¿sí? También es un reactante de fase aguda. Por lo tanto, aquí que hay una inflamación, hay una hepatitis, si nos ponen el caso clínico, también puede estar elevada sin que nos confundamos con una hemocromatosis, ¿vale? Entonces, en resumen, en una enfermedad hepática, en una hepatitis por alcohol, GGT va a estar aumentada, AST va a estar aumentada, ALT va a estar aumentada, pero menos que la AST. E importante, así como no lo puso Esther en este caso clínico, cuando es una hepatitis por alcohol, los valores raramente van a ser mayores a 300, ¿sí? Entonces nos van a poner 250, 150 o inclusive a veces ponen valores no tan altos, así como 90, 40, pero la relación va a seguir estando mayor a 2. Ya si nosotros vemos valores mayores a 1000, a 2000, a 10.000, tenemos que pensar en otra causa de hepatitis, como una hepatitis viral o una hepatitis tóxica. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras enfermedades nos pueden llevar a una alteración de la GGT? Sí, aparte de la hepatitis alcohólica, pues tenemos la colestasis, pero en la colestasis que dijimos que también va a estar elevado, la LP. Entonces, eso nos va a ayudar a diferenciar. ¿Listo? Que esto va a ser de origen hepatocelular. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una ALP elevada, ¿sí? Pero tenemos una GGT normal. Entonces decimos, la GGT pues ya nos está hablando de que hay algo en el hígado, pero en este caso está normal y la ALP está elevada. Entonces, ¿cuál es la otra causa que nos lleva a una elevación de la ALP? Pues que sea una causa ósea, esta elevación, y no hepática. También es otro punto que nos va a ayudar como a orientarnos en los casos clínicos. Ahora, otra causa de la elevación de la GGT es la enfermedad hepática no alcohólica, ¿sí? Como la hepatitis no alcohólica, ¿sí? O la hepatitis viral crónica o la cirrosis, que puede subir, sí, pero sin embargo no va a subir tanto como la alcohólica. Y como nos ponen en el chat, efectivamente, una causa así súper clave de la elevación de la ALP solita sin GGT es la enfermedad de Payet, el que inclusive es uno de los datos que es el único así laboratorio que tiene un adulto mayor elevado. ¿Cuál sería el diagnóstico? Enfermedad de Payet del hueso. Súper importante. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a ver un caso 3. El caso 3 ya más o menos explicando todo lo demás, ¿verdad? Dice, what is the most likely diagnosis? A 48-year-old woman with diabetes and obesity presents for routine labs. She denies alcohol use. Laboratorios, ALT 95, AST 60, un BMI de 36, HbA1c es de 8.2,
%, ultrasound fatty liver biopsia, ballooning degeneration, plus inflammatory cells, plus perisinusoidal fibrosis. ¿Cuál es el más común diagnóstico? La A, hepatitis alcohólica, la B, hemochromatosis, la C, ASH, que es no alcoholic steatohepatitis, D, Wilson disease y viral hepatitis. Entonces, aquí pues nos da una idea, ¿verdad? De lo que es diagnóstico. Aquí están todos casi concordando, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la C. Entonces, damos un clic, por favor. Sí, Entonces, cuál es lo higher explanation? Es NAFLD, que este solamente nos habla de un fat liver disease no alcoholic, y un NaSH, que es exactamente la respuesta C, que es no alcoholic steatohepatitis. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nos habla de un fat liver disease, nos habla nada más de que es la afectación, ¿verdad? Que la afectación primaria del hígado, un fatty liver. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que aquí ya hay datos extras como fat, inflammation, fibrosis y cirrosis, porque ya es más avanzada esta enfermedad, de acuerdo a los laboratorios que nos está indicando. La respuesta es la C, exactamente como están opinando. Es no alcoholic steatohepatitis. Porque esta está linkeada a obesidad, a la resistencia a insulina, a la diabetes y el high lipids, que es una mujer que tiene estos datos. Entonces, no solamente es un fat liver disease, sino ya nos está dando datos en la biopsia que se observó y también en el ultrasonido. Y con los demás datos linkeados, ¿verdad? Porque la paciente tiene obesidad, tiene diabetes y también se puede relacionar con su su BMI. Entonces, creo que hay otra imagen. Ahí está. Entonces aquí vemos la diferencia, ¿verdad? Un healthy liver, que es como un hígado sano, cuando avanza y hay una steatosis. Cuando avanza más, ya dependiendo del tiempo, hay steatosis with inflammation y fibrosis. Y ya cuando está más avanzada, hay muerte también de las células y hay una fibrosis severa que ya se relaciona con cirrosis. Entonces, cuando esto ya es crónico, lo vemos como un hepatocelular carcinoma, cuando esto ya avanza. Aquí la paciente no toma alcohol, solamente está originada por el fatty liver. Ujú. Por eso ok, vemos la diferencia con las otras enfermedades. Listo. gracias. Entonces, si nos ponen el caso clínico y nos están preguntando cuál es el diagnóstico de un paciente que el único factor de riesgo que nosotros podemos identificar es que tiene síndrome metabólico, pero que ahora está presentando pérdida de peso a pesar de no, bueno, de una forma intencional, que presenta citis, hipoalbuminemia y un nódulo palpable en el hígado. ¿Cuál es el diagnóstico en este paciente? Pues así como lo acaba de decir Esther, pues efectivamente, aquí el diagnóstico sería un hepatocelular carcinoma. Recordemos, vamos de esteatosis, ¿sí? De esta no alcohólica estatosis hepática que lleva a cirrosis y lleva a cáncer hepático. Nos podemos súper confundir porque lo único que estamos viendo es que el paciente presenta síntomas constitucionales sin ningún otro factor. O sea, no nos ponen que fuman, no nos ponen algo más, solo que tenía diabetes, por ejemplo, u obesidad. Entonces aquí la respuesta sería un cáncer hepático. Pregunta, si nos dicen, ¿cuál es el principal factor de riesgo para una non-alcoholic estatosis hepática? Sería la obesidad. Ajá, sí, sí, como dice Daniela, pues el nódulo es lo que nos va a orientar. Sí, nos dicen cuál es la imagen de elección que debemos solicitar a estos pacientes. Es un ultrasonido inicialmente. Y si nos dicen cuál es el gold estándar, como en casi todas las patologías, va a ser una biopsia hepática que muestre esta steatosis, este ballooning degeneration, ¿sí? Que lleva a una inflamación, que lleva a fibrosis. ¿Y cuál es la primera línea de tratamiento? Pérdida de peso, ¿sí? Antes de dar cualquier medicamento necesitamos cambios nos pueden poner o modificación en los estilos de vida o cambios en el peso.
Ok, vamos ahora. Si ven, ya estos son menos difíciles, ¿verdad? Y más con la explicación. Vamos al caso 4. What is the best initial treatment? Is on 23 years old woman presents with fatigue, jaundice, and nausea. Labs ACT 650 and LT 720 and IgG very high. Ana positive, SMA positive, liver biopsy interface hepatitis with plasma cells. What is the best initial treatment? A. Prednisone, B. Acyclovir, N-acetylcysteine, D. Phlebotomy, or E. And E. Pulso de oxycolic acid. A ver quién ha. No, ahorita nadie ha votado. La A. Ujú. Voy a nada más a. Si tal vez se les olvidó un poquito. ANA son los anticuerpos contra núcleos o nuclear antibodies. En SMA es el antibodies muscle smooth o es el anticuerpo contra el músculo liso. Ajá. Entonces estamos hablando ahí de unos anticuerpos, ¿verdad? Y la IgG es very high. Bueno, es más común, more common in young women. Immune system attacks liver, entonces está atacando a su sistema inmunológico, exactamente al hígado. Y sí, aquí ya han contestado, ¿verdad? Varios, la respuesta es la A. ¿Se acuerdan que exactamente estábamos viendo el primer caso, pero se hablaba de hepatitis C, que era un caso crónico, era una hepatitis crónica? Aquí ya estamos hablando de una hepatitis autoinmune. Entonces, por eso la respuesta sí es la A, porque nos está hablando de anticuerpos. Hay un defecto en las células T que son reguladoras. Entonces, el sistema inmunológico es como si confundiera las células del hígado a los hepatocitos y como si fueran enemigos. Vamos, si quiere, a dar un clic más, por favor. Ahí es como que el sistema inmunológico está atacando, ¿verdad? Virus y bacterias que quieren lastimar al hígado, las están atacando. Pero ¿qué pasa en la hepatitis autoinmune? Esas como que las el sistema inmunológico se confunde y empieza a atacar al mismo hígado y lo empieza a lastimar. Entonces, las células T reguladoras no frenan la inflamación y por eso se están produciendo esos anticuerpos que vimos ahí, que son los ANA y los SMA, que es las antibodies contra el muscle smooth. Y hay otras también que a veces, que ahorita no viene aquí en este caso clínico, pero también lo hemos visto en preguntas, que es la anti-LKM1, que es también este otro anticuerpo que se presenta en esta hepatitis, que se refiere a los otros anticuerpos que son antimicrosómicos de hígado y de riñón. Entonces, por eso la respuesta era la prednisona, porque iba a atacar, tiene que atacar esa hepatitis autoinmune. Los otros no son viables para esta enfermedad. Perfecto. Que vamos entonces al caso 5. Dice, what is the mechanism of injury? Is a 19 years old woman attempts suicide by taking 25 extra strength acetaminophen tablets. 8 hours later, she presents with nausea and abdominal pain. Laboratorios AST is 300, ALT 200, 2800, INR is 2.1. Very high anion gap metabolic acidosis, biopsy massive centrilobular necrosis. What is the mechanism of injury? La A, inmunomediated apoptosis. La B, iron-dependent oxidative damage. C, citocromo 450, metabolism causing toxic metabolite. D, mitochondrial DNA inhibition in A, microvesicular steatosis. Entonces, ¿saben cuál es el diagnóstico aquí? Antes de dar el tratamiento, que creo ya todos están de acuerdo, pero ¿cuál sería el diagnóstico?
Acetaminophen toxicity. Sí, exactamente. Es el daño hepático por toxicidad, en este caso por el medicamento. Y no es el único, hay otros más medicamentos, pero este es un caso clínico muy típico con el acetaminofén. Es el tóxico más clásico. Y hablando un poquito acerca de esta toxicidad, es que el hígado normalmente metaboliza la acetaminofén por un proceso que es glucuronidación, pero una pequeña parte también se convierte en un metabolito tóxico que se llama el NAPQ1, ¿verdad? Y el NAPQI en dosis altas o sobredosis, entonces ajá, exactamente se va a agotar el glutatión, que es el que normalmente neutraliza este metabolito tóxico. Entonces, al no metabolizarse, queda libre. Y entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Daña lípidos, proteínas y mitocondrias y produce esa necrosis centrilobular que está en la zona 3 que estábamos hablando también en el primer caso clínico. ¿Y por qué específicamente en la zona 3? Porque ahí es donde se encuentra el citocromo P450. Entonces, como ustedes bien pusieron en la respuesta, es la letra C. ¿Y se acuerdan cuál es el antídoto? ¿Saben cuál es el antídoto? Sí, Acetilcysteine. sí, perfecto. Ese es el antídoto, N-acetilcisteína, ¿verdad? Porque es el que va a reponer el glutatión, que es el que, como dijimos al principio, el glutatión es el que deshace ese metabolito tóxico. Vamos a darle un clic más, por favor. O bueno, como les expliqué al principio, este es el caso más clásico, el acetaminofén, pero también puede ser isoniazida, el metrotrexate, amiodarona o las estatinas. Ujú. Listo, pasamos a la siguiente, por favor. Perfecto. Aquí les quería hacer un comentario. Aunque se sabe que las estatinas pueden producir hepatopatía, si nos preguntan que un paciente con síndrome metabólico, obviamente son pacientes que necesitan tomar estatinas. ¿Se las podemos dar sí o no? Sí. Sí se las podemos dar. En estos pacientes no se contraindica, ¿vale? Porque justo es parte del tratamiento, o sea, es parte de manejar el síndrome metabólico, que es el que está llevando pues a esta esteatosis hepática. Entonces, como bien nos dijo Esther, pues el tratamiento es con N-acetilcisteína. Sin embargo, hay otra pauta terapéutica que le podemos dar a un paciente con intoxicación con acetaminofén. ¿Saben ustedes cuál es? Además de la N-acetilcisteína, le podemos dar carbón activado. Pero aquí lo más importante es el tiempo, que el carbón activado va a estar indicado si el paciente se presenta antes de 4 horas o dentro de las primeras 4 horas después de la ingestión. ¿Listo? Ahora, si nos preguntan cuál es el siguiente paso en un paciente con intoxicación por acetaminofén que lleva a una falla hepática aguda, ¿sí? A pesar de que ya le hayamos dado la N-acetilcisteína, ¿sí? El paciente entra en falla hepática, ¿cuál es el siguiente paso? Y aquí la respuesta es trasplante hepático, ¿vale? Así es, aquí ya no hay forma que hacer. Ahora, si nos preguntan de un paciente con intoxicación por acetaminofén que ya está en falla hepática aguda, se va a ir a trasplante. A este paciente, ¿vale la pena darle N-acetilcisteína? Y la respuesta es que sí. Así el paciente ya está en falla hepática, ya se va a ir a trasplante. El hecho de que le demos la N-acetilcisteína aumenta las probabilidades de que el trasplante sea exitoso. Ok, vamos al caso 6. Dice, what enzyme is inhibited by the toxin? And 34 years old, hiker eats with mushrooms. 12 hours later, he has severe vomiting, diarrhea, and abdominal pain. 48 hours later, él tiene labio Fowleri in NR is 4.5, ASCT is 2,600, and LT is 3,000. Ahora, ¿qué enzima es inhibida por esta toxina? Sí, entonces, él comió, él comió mushrooms, los honguitos, ¿verdad?
¿Se recuerdan? Ok, vamos a ver. Entonces, sí, ¿verdad? La respuesta es, es la que están diciendo, la B, sí, la RNA polimerasa 2. Vamos a ver unos puntos claves. Dice, y entonces él comió eso, ¿verdad? Los muffins. ¿Cuál es la toxina que afecta? Es la alfa-amanitina. Esta bloquea a través de un mecanismo porque esta toxina se absorbe en el intestino y llega al hígado. Entonces ahí mismo en el hígado va a inhibir la RNA polimerasa 2, como vemos ahí. Entonces puede ocasionar eso, una falla masiva del hígado. No son las otras porque específicamente va a bloquear esa. Y los síntomas son los que está presentando ahí el paciente. No se producen proteínas y hay una muerte celular masiva. Aquí también se daña específicamente la zona 3, porque es donde se causa la necrosis intensa y es centrilobular. Es muy parecido a lo que estábamos viendo, ¿verdad? Del daño que es en la zona 3 del acetaminofén, pero aquí es otro mecanismo, porque aquí es exactamente por esa toxina que se llama alfa-manitin, que es la que va a bloquear la RNA polimerasa 2 y es la que da todos esos síntomas. Esta es como es un caso clínico que la pregunta es directa, entonces no las tenemos que saber. La RNA polimerasa 2. Listo. Ahora vamos al caso 7. Ya son menos difíciles, ¿verdad? What mutation caused this condition? A 70 years old boy present with behavioral change, tremors and jaundice. Laboratorios en ST180, LT200, seroplasmin low, iron copper high, and sleep lab exam, golden brown rings around cornea. ¿Qué mutación está causando esta condición? A ver si hablamos que hay unos datos claves. Está bajita la ceruloplasmina y hay copper alto. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Ah, exactamente, la enfermedad de Wilson. Damos un clic, por favor. Y entonces la respuesta es como ustedes dijeron, la B, porque la enfermedad de Wilson, el defecto está en ese gen. Hay una mutación en el ATP7B por acumulación del copper, que es el cobre. Este no se puede eliminar el cobre en la bilis, por eso el cobre se acumula. No solo va a ser en el hígado, también en otras partes, como ahí se está viendo en el diagnóstico. En el hígado, en el cerebro y en la córnea. Aquí nos está diciendo que le hicieron, ¿verdad? El examen de la slit lamp, que es la lamparita especial. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos anillos que dicen ahí que son golden brown strings around cornea? ¿Cómo se llaman? Ah, ya los vi que ahí están anotados. Sí, los que el Pleasure Ring, según no los iba a anotar, pero bueno, ahí los anoté. Yo creo que no se dieron cuenta, ¿verdad? Son bien inteligentes. Son los anillos de Kessel Fleischer. Entonces, la seroplasmina está bajita y el copper en la orina está alta. Vamos al siguiente, por favor. Y ahí estamos viendo que se almacena también, ¿verdad? Los anillos de Kessel-Fleischer en la córnea, afectación del hígado, también signos neurológicos como tremor y disartria. Muy bien. Ah, la E, ¿saben a qué enfermedad está relacionada? Hemocromatosis, la A. Sí, y la E, para hacer un descarte, el JAK2. Neoplasias mieloproliferativas. Ajá, exactamente, a veces policitemia vera, pero mieloproliferativas. Y la D, pues ya sabemos, ajá, policitemia vera. Y la D, si se acuerdan. Fibrosis quística. Fibrosis. Sí, muy bien. Entonces ya, ¿verdad? Con esa descartamos por si acaso. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces, que dijimos que la enfermedad de Wilson, ¿cuál es la mutación? ¿En qué gen? Que nos lo acaba de explicar Esther. ¿Recuerdan cuál es?
Perfecto. ATP7B. Ahora, algo que nos puede confundir en el examen. ¿Qué enfermedad nos produce una mutación en el gen ATP7A? No B, sino A. Menkes. Muy bien. Menkes disease. En Menkes disease, ¿qué está alterado? En Wilson es el cobre. En este, Absorción de cobre. así es. Entonces, vamos a imaginar que es lo opuesto. ¿Listo? En el Wilson tenemos un aumento de cobre y en Menkes tenemos una disminución en la absorción intestinal de cobre. Bueno, ahora, ¿cuál es el tratamiento de elección para Wilson? Penicilamina. Muy bien, todos los queladores de copper, como la penicillamina o Trentin. ¿Listo? O adicionalmente hay otro que podemos dar, que también lo preguntan, y es Sí. el zinc oral. Perfecto, porque el zinc bloquea la absorción entérica del cobre. Bueno, rapidito, vamos ya al caso 8. What is the most likely diagnosis? Es a 50 years old man present with fatigue, joint pain, and skin hyperpigmentation. Ferritin is está elevated, iron elevated, transferrin saturation elevated, IBC, glucose está bajita, glucose 20, 120, exam bronze skin color. ¿Cuál es el diagnóstico más común? Súper rápido se lo contestaron. Primaria hemocromatosis, perfecto. Entonces aquí vemos que la afectación es hepática, ¿verdad? Por una absorción de excesos de hierro. Entonces vemos la triada específica. Al principio también se nos explicó un poco, pero vamos a recordar que esta es cirrosis, diabetes, una skin hyperpigmentation, que es como una bronze diabetes, que es como, o diabetes de bronce por la coloración que nos está dando la piel y también porque está alta la ferritina, alto el hierro y bajito la TABC. Entonces, esta se da en una mutación que ya vimos hace ratito, ¿verdad? La HFE es porque el intestino absorbe demasiado hierro y no se puede excretar, entonces se deposita especialmente en el hígado. Este cataliza la reacción de radicales de hidroxilo. Entonces, por eso hay un daño oxidativo masivo. Causa fibrosis y cirrosis. Y la complicación clásica, ¿cuál crees sea a largo plazo? Es Hepatocarcinoma. parecido. ¿Cuál? ¿Cuál? Hepatocarcinoma. Ajá, sí, perfecto, hepatocarcinoma. Es parecido al caso clínico uno de hepatitis C, ¿verdad? Porque es crónico, es una hepatitis crónica. Damos Y la hemocromatosis, bueno, ya vemos, está afectado exactamente eso. La mutación en HFE, entonces hay un daño oxidativo en los órganos target, especialmente el hígado. Y causa falla a largo plazo y puede originar el hepatocelular carcinoma. Ujú. Muy bien. Perfecto. Y bueno, aquí tenemos la triada que ya nos comentó Esther, cirrosis, diabetes y la piel en bronce, la piel oscurecida, que es como lo que nos memorizamos. Sin embargo, también nos pueden presentar esta enfermedad como un paciente de mediana edad que tiene diabetes y pseudogota y hepatomegalia. Entonces, aquí definitivamente vamos a pensar en hemocromatosis porque la pseudogota es una de las características que puede presentar esta enfermedad y pues no, aunque no nos está colocando la piel bronceada, pues nos está dando los otros datos clínicos. Y algo que debemos tener en cuenta es que la edad típica de presentación de estos casos clínicos de hemocromatosis es después de los 40 años en hombres. Sin embargo, recordemos que en las mujeres se puede presentar inclusive un poquito más tarde por las pérdidas de hierro que va a tener durante cada menstruación. Y esto lo vamos a diferenciar con Wilson disease, que Wilson disease la mayoría de los casos no lo van a presentar pacientes más jóvenes de 40. Listo, los dos presentan alteraciones hepáticas, pero antes de los 40. Y como nos dice Tea, así es. Si nos preguntan qué es lo que se acumula en la pseudogota, sería pirofosfato de calcio.
Muchas gracias. Dijimos que cuál es el gen, la mutación en esta enfermedad, ya la nombramos, la HFE. ¿En qué cromosoma está? ¿En qué cromosoma se presenta? En el 6, ¿no? Así es, y nos vamos a acordar por hemocromato 6, que es del cromosoma 6, y esto ya no se nos va a olvidar. ¿Y cuál es el tratamiento? En este pues ya también son los queleros, pero no de cobre, sino de hierro, como deferacirox, deferoxamina y deferipropina. Bueno, todos tienen defe de hierro. ¿Listo? Así no los vamos a acordar. Ahora sí va como una pequeña evaluación, a ver si estuvieron atentos a todos los demás. Ah, no es cierto. Son como unas flashcards para que nos recordemos de la clase en general. Entonces, flashcard 1. ¿Cuál es la progresión de Chronic Liver Disease? ¿Quieren decir cómo? Cirrosis y cáncer. Ujú. Exactamente, lo que Bien. todos están poniendo. Chronic hepatitis, fibrosis, cirrosis y hepatocelular carcinoma, ya cuando es a largo plazo. AST-LT radio es más de 2, ¿qué sugiere? Ujú. Alcoholosis, hepatitis, muy bien, perfecto. La siguiente, por favor. What are majority and bodies? ¿Cuál sería el diagnóstico aquí? Estamos habiendo los cuerpos en majority. La explicamos. Ujú. Alcoholismo. A ver. Ujú. Daño al citoesqueleto en hepatocitos, como el alcohol, ¿verdad? NAFLD contra NASH. NASH. Si se acuerdan, es Fat Liver Disease, no es alcoholic, y cuando ya es hepatitis, hepatitis, no es alcohol. Porque en la primera solo es el Fat Liver y en la segunda es Fat Inflammation y Fibrosis, ya ocasionando la enfermedad, ¿verdad? Y hay que llevar el control. Ahora sí, la siguiente. Sí, perfecto. Faring fibrosis. Muy bien. Autoimmune hepatitis markers. ¿Cuáles son marcadores de hepatitis autoinmune? ¿Se recuerdan? Ajá, muy bien. Ujú. Ujú. El ANA, el SMA y también la IgG-alpha. Y también les hablamos de otro, ¿verdad? Que es el anti-LKM1 que no solo afecta al hígado, sino también al riñón. What drugs causa centrifugal necrosis? Hablamos del clásico, la droga que causa más como clásicamente. Acetaminofén. Muy bien, muy bien. Ahora, toxina de manita phalloides. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la toxina? Aflatoxina. ¿Cuál es la afectación que diga? Ajá, la toxina es el alfanitin y bloquea la RNA polimerasa, como todos están poniendo aquí. Muy bien. Wilson Disease K-Lab. ¿Cuál es el laboratorio clave del Wilson Disease? Ceruloplasmina y cobre. Sí, perfecto, perfecto. ¿Ceruloplasmina está aumentada o disminuida? Baja. Y cobre aumentado. Así, Ujú. ¿El cobre aumentado en dónde? En la orina. en la orina. Muy bien. Mm. Hemacromatosis, ¿cuál es la triada de hemocromatosis? Lo mencionó la doctora Marce y yo también. ¿Se recuerdan? Diabetes. Oh, muy bien, sí, ya la están poniendo aquí. Diabetes, cirrosis y bronze skin. Muy bien. Ahora la última. Alpha 1 AT deficiency cause lung problems. Porque no solo causa problemas en el hígado, también causa, ¿verdad? Enfisema. Ujú. Sudoria. Muy bien, con la señora enfisema. Hasta aquí creo que es mi Perfecto. parte. Ujú. Sí. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Vamos a dejar la clasecita de hoy hasta acá y en la próxima sesión
Vamos a hablar de todo lo que es diagnóstico, pruebas serológicas, que es un poquito confuso, pero es largo, por eso lo vamos a dejar para la próxima clase, y tratamiento de todas estas hepatitis sí, virales, no virales, crónicas, etcétera. Entonces, listo, mi Sandy.